Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, mi Señor, por darnos la gran oportunidad de venir aquí y reunirnos en comunidad y alabar tu nombre, porque te adoramos las 24 horas, los 7 días de la semana. Ayúdanos en este momento a hacerlo en comunidad, como hermanos, y que podamos compartir experiencias mutuamente. Pero lo más importante de todo, cómo nosotros podemos aplicar tu palabra en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, Dios. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu a toda verdad en esta mañana, y que Él rija nuestras vidas hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, las últimas semanas nosotros hemos estado tratando del tema de dónde nosotros encajamos en cuanto al cuerpo de Cristo. Porque si somos todos aquí creyentes, de alguna u otra forma, miembros del cuerpo de Cristo, nosotros todos somos. Ahora, ¿qué miembro? ¿Qué función específica haces tú en el cuerpo de Cristo? Con eso no me refiero, iglesia, con eso no me refiero a que usted tiene que estar haciendo algo aquí dentro de las 4 paredes, porque la iglesia de Cristo no se limita a 4 paredes. Recuerden eso. Pero sí es algo muy importante entender. Algo debes de estar haciendo. O sea, eres un miembro en particular del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es universal. O sea, tú eres la iglesia estando aquí dentro, pero estando allá afuera. Tú sigues siendo miembro del cuerpo de Cristo estando en tu trabajo, estando con tu familia, estando caminando en la calle, estando cuando se te cruza el hombre en rojo y estás allá en el semáforo. Ahí todavía eres el cuerpo de Cristo. Allá, en cada una. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Como miembro de Él, ¿qué haces? No solo dentro de estas 4 paredes, porque es posible que tú no estés haciendo cosas aquí dentro de las 4 paredes. Es muy probable que todos nosotros no podemos estar sirviendo aquí dentro. Es obvio eso. Pero, ¿qué haces tú en el cuerpo de Cristo? Porque si no haces nada y no tienes ninguna función, es posible que no seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? O sea, alguna función debes de estar haciendo. Como miembro, todo mi cuerpo debe de estar funcionando. ¿Sí? Mis miembros están en función todo el tiempo. Es así. Deben de estar en función todo el tiempo. Cuando un miembro de mi cuerpo coge gangrena y ya no puede, ¿qué va a pasar con mi dedo? Se va a tener que cortar. ¿Por qué? No funciona. No funciona. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde encajas en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son tus dones espirituales? También podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo saber cuáles dones tengo entonces? Y para esta pregunta no hay una respuesta bíblica concreta. Oigan eso. ¿Cómo puedo saber cuáles son mis dones espirituales? No hay necesariamente una respuesta concreta bíblicamente hablando. Pues en todos los lugares, oigan eso, que se habla acerca de los dones espirituales, se da por sentado de que el creyente sabe lo que tiene que hacer. Interesante eso. Busquen en todos, y vamos a ver algunas de estas partes en el día de hoy, en algunas referencias donde se trata este tema de los dones espirituales. En cada uno de ellos se da por sentado de que el cristiano sabe qué es lo que tiene que hacer. Es muy interesante, escuchen muy bien. Así que hay muchos miembros y también hay muchas funciones.
en particular, ¿verdad? Escuchen muy bien algunas de esas referencias que hablan acerca de los dones espirituales. No vamos a ir a cada una de ellas, le voy a dar la información de lo que se habla en ella. En 1 de Corintios, capítulo 7, verso 7, y ustedes pueden escribir eso y buscarlo luego, hablan de dos cosas. Habla acerca del matrimonio como un don también, pero también del celibato. Los jóvenes abren siempre los ojos un poco más aquí. Bien, es bueno, es mejor estar ¿qué? Es mejor estar así como Pablo se quedó, sin casarse. Así que no se casen, muchachos, es mejor. Es bueno casarse, porque Pablo dice que es bueno casarse, pero es mejor estar como él. Y él da sus razones y todo. Pero hay que tener un don, ¿verdad, joven? ¿Sí? Hay alguno que me dijo, el que se está por casar fue el primero que voció. Sí, hay que tener un don para eso. Y esto es lo que habla en 1 de Corintios capítulo 7, verso 7. También en 1 de Corintios 12, del 4 al 11, también sigue hablando acerca de algunos dones. Y escuchen muy bien, algunos aparecen, hay dones y algunas funciones que aparecen aquí. Escuchen muy bien, el apostolado, también como profeta, habla también del don de ser maestro, de hacer milagros, tipos de sanidad, ayuda, administración y lenguas. Esto es en el capítulo 12. También en el 12, más adelante, también dice que habla de palabras de sabiduría, que hay personas que tienen palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, y también habla de la fe, que también es un don de Dios. Hacer dones de sanidad, milagros, profecía, distinción de espíritus. Lenguas, interpretación de lenguas también habla aquí. En Romanos 12 también te da otra lista diciéndote acerca de la profecía, del don de profecía, servicio, enseñanza, administración, animar a otros, generosidad, liderazgo y misericordia. Efesios capítulo 4 sigue y hace otra lista diciendo de que hay apóstoles, hay evangelistas, profetas, maestros y pastores. Efesios, también en 1 de Pedro, capítulo 4, habla de dos cosas muy importantes. Y este es para mí que conglomera todo. Habla de las palabras, del que habla, del don de hablar, y también del servicio. Miren cómo se generaliza todo en estas dos cosas. Palabras, y te hace esa exhortación, que tus palabras sean conforme a las palabras de ¿quién? De Dios. Y que tu servicio, cuando hagas servicio, lo hagas con la fortaleza que Dios nos da. Es hermoso esto. Pero es de claro entender, hermanos míos, que no desglosaremos todos estos dones. Es de claro entender eso, no daría el tiempo. Si no, algunos se cayeran, ¿verdad? Como el muchacho del tercer piso de Pablo. Pero quiero dejar muy en claro nuestra posición con respecto a todo esto, a este tema. En Vida Nueva nosotros creemos que hay algunos oficios de esto que no se ejercen en el día de hoy. Bien, así que ejemplo de ellos, el apostolado y como el profeta, del ser apóstol o profeta. ¿Por qué? ¿Cuáles bases bíblicas nosotros tenemos para eso? Porque estos últimos fueron establecidos específicamente para ser el fundamento, para poner el fundamento de la iglesia. Los apóstoles y profetas fueron específicamente, estuvieron ahí, se le dio ese don a estos hombres para poner el fundamento de la iglesia. Y ustedes entienden que el fundamento se pone ¿cuántas veces en un edificio? Una sola
¿Ves? Escuchen muy bien lo que dice también Efesios capítulo 2, verso 20. Edificaos sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra, ¿qué? Y ustedes entienden muy claro que la piedra angular funcionaba como la piedra de base. O era como hay algunos ingenieros tal vez aquí, me pueden ayudar, pero la idea es que esta piedra de base, cuando se ponía, esta era la forma que iba a tomar todo el edificio. La forma de esa piedra iba a tomar la forma de todo el edificio. Así era la piedra de dirección. Hacia allá va esta pared, hacia allá va la otra, y esta es la forma que debe de tener. Y esa es la función de la piedra angular, piedra base, pero que todo el resto del edificio tiene que ir de acuerdo a la primera piedra. ¿Entienden eso? Este fue el trabajo de los apóstoles y profetas. ¿Quién es el fundamento? Cristo, no los apóstoles. Los apóstoles pusieron el fundamento y el fundamento es Cristo. Cristo mismo es el fundamento. Pero el trabajo de los apóstoles fue fundamentar a Cristo en la iglesia. Y vamos a ver lo que dice también 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, dice Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Eso es claro? ¿Es claro? El trabajo de los apóstoles y profetas eran poner este fundamento, el cual no se puede poner otra vez. Se pone una vez y todo el resto de lo que se edifica tiene que estar de acuerdo a la piedra angular, que es Cristo. Amén. De eso se trata. Por otro lado, también nosotros creemos que no todos los eventos milagrosos son repetitivos. No dones, eventos milagrosos. Bien, eventos milagrosos. ¿Por qué razón? Esto no quiere decir que los dones espirituales no puedan ser ejercidos hoy en día. Sí. Dios es todopoderoso, porque los dones, ¿de quién son? ¿De nosotros? Y el Espíritu sigue siendo el mismo. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? Hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Pero hay diversidad de ministerios, pero hay un mismo Señor. Hay una diversidad de operaciones, pero hay un solo Dios también. Es el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Con los eventos milagrosos, ahí es que está el problema de la discusión. Nosotros no, con esto no estoy diciendo que yo o que la iglesia en general sigue el cesacionismo o sigue el continuismo. El cesacionismo le enseña mucho acerca de que, bueno, todos estos dones milagrosos del primer siglo pasaron. Le digo, el Señor es soberano, Dios puede hacer lo que le plazca ayer, hoy y por los siglos. Y eso lo tengo muy bien claro, y Vida Nueva también. Dios puede hacer lo que le plazca, porque los dones no son del ser humano, son un regalo de Dios. Y recuerden que son dones del Espíritu, del Espíritu. Escuchen muy bien, así que no somos necesariamente, estamos dirigidos en todo lo que enseña el cesacionismo y todo lo que enseña el continuismo.
para nada, lo siento, sino que con lo que nosotros tenemos en las Escrituras nos confirman la posición que nosotros tenemos. Dios es soberano sobre todo, pero creemos de que no todos los eventos milagrosos tienen que ser repetitivos. Un ejemplo de eso que podemos nosotros marcar es lo que dice también Jesús. Le dice a muchos cuando él se paró a predicarle allá a un montón de gente en la sinagoga, él dice claramente, y muchos leprosos, ustedes recuerdan la parte que yo le hablé acerca de Naamán, ¿verdad? Y muchos leprosos, dice Jesús, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Escuchen muy bien lo que él dice. Habían un montón de leprosos en el pueblo de Israel, judíos, y ninguno de ellos, el profeta Eliseo, tenía el poder ¿para qué? Tenía el poder del Espíritu para sanar, para limpiar a estas personas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Jesús hace, le da a entender a las personas? Que un extranjero fue el único que él limpió. Así que no necesariamente tienen que ser repetitivos, y es algo frecuente. En las Escrituras los milagros no eran frecuentes. No eran algo que se veían todos los días. Lo siento, no es así. Pero escuchen muy bien, también podemos nosotros hacer distinción de lo que es hablar una lengua. Ustedes recuerdan que cuando vino el Espíritu Santo a los apóstoles, que se les dio el poder, ese poder para evangelizar, ustedes recuerdan que Pedro y todos estos discípulos hablaban, y todas las personas que estaban alrededor no necesitaban traductores. Habían un montón de personas de diferentes nacionalidades, grupos étnicos, y todos entendían lo que se le estaba diciendo. Eso no es como ahora, yo estoy hablando, pero alguien está traduciendo y un grupo de personas puede escucharlo en su idioma natal. No, era sin traducciones. ¿Y cómo es eso posible? Un milagro. Eso es un milagro, que yo hable en español y que sin traducción cada persona pueda entender chino, japonés, inglés, todas estas nacionalidades de tribus y todo eso puedan entenderlo, no solamente en su idioma, sino en su dialecto natal, porque hay diferencias. Y eso es lo que tipifica estos versículos, de mi idioma natal. ¡Wow! Estos eventos milagrosos no necesariamente tienen que ser repetitivos, o que baje fuego, o que Dios, como el profeta Elías, ven Dios y consume este holocausto. Todos los eventos repetitivos, todos estos eventos milagrosos no tienen levantar muertos. ¿Dios puede hacer eso? ¿El Espíritu de Dios puede hacer eso? Obviamente que sí. ¿Dios puede sanar enfermos? Sí. ¿Quién le dijo que no? Sí. Hoy en día, claro que sí. ¿Dios puede hacer milagros de sanidad? Sí, porque es el mismo Espíritu. Pero si una persona dice que tiene el don del Espíritu, pero él mismo es el que se da la publicidad de que yo soy el que tengo el don, hay un gran error en eso. Pero no se sorprendan, porque no solamente los creyentes saben hacer eso. No solamente los creyentes saben hacer milagros. ¿Ustedes sabían eso? Personas que no conocen a Cristo también saben hacer milagros. ¿Entendían eso? Bueno, ustedes recuerdan cuando un grupo de personas fueron donde Jesús y le dijeron: Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho esto, sacado demonios. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Qué Jesús le dijo?
apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Wow. Pero lo que registra las Escrituras son las cosas que ellos decían que estaban haciendo. Y eso lo vemos muy claro. Satanás tiene un gran don. No solamente es un hombre con cachos y un rabo, eso en ninguna parte de las Escrituras ustedes van a ver eso, sino que es un ángel caído que se puede vestir como ángel de luz. Él era luz, Lucero fue su nombre. Pero con esto, iglesia, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo hoy día puede hacer lo que le plazca, pues estos dones espirituales no nos pertenecen a nosotros. ¿Qué pasa entonces con el don de lenguas y todo ese tipo de cosas? No voy a desglosar mucho de eso porque ese no es el tema de hoy. Pero quiero darle a entender claramente que todos los eventos milagrosos no tienen que ser repetitivos. Ahora, yo creo totalmente, y Vida Nueva cree, que todas estas cosas tienen que ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones espirituales son y deben de ir en función a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué era lo que las personas escuchaban cuando estos discípulos hablaban y lo entendían cada uno en su idioma? ¿Recuerdan lo que está allá registrado? Ellos escuchaban las maravillas de Dios. Cada quien podía entender las maravillas de Dios. Y fue un deseo del apóstol Pablo que cualquier persona que pudiera hablar en algún tipo de lengua, yo no entiendo por qué quieren hacer que hay un lenguaje que no es lógico, porque todo lo que nosotros vemos allá es un lenguaje lógico. Aún la parte cuando habla de que hay lenguas angelicales. ¿Ustedes recuerdan eso? Si yo hablara lenguas humanas, lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirve. ¿Ustedes recuerdan cuando los ángeles, en todos los ángeles que hay registrados en la palabra de Dios, cuál fue el idioma que ellos hablaron? La gente cuando ellos hablaban no lo entendían. Piensen, cuando los ángeles hablaban, el ser humano no entendía. ¿Entendía, sí o no? Pero vamos a continuar, porque ese no es el tema. Eso me calienta, ¿verdad? Calentamos los motores en eso. Pero, hay algo muy importante que nosotros debemos de destacar. En 1 Corintios 7:7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Somos muy diferentes. Hay personas a las cuales yo como pastor nunca voy a alcanzar con el don que puedo tener, pero que tú sí, que ustedes sí. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Con el don que Dios te ha dado, que el apóstol Pablo y los otros apóstoles que estuvieron predicando y hablando de todas estas cosas, tuvieron por sentado de que cada quien sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué estás haciendo con él? Edifica la iglesia de Cristo, porque esa es su función principal. No es edificarte a ti mismo. Pablo corrige eso en 1 Corintios capítulo 14. Así que entre todas estas cosas, todos estos hermosos dones que nuestro Señor nos ha dado por su gracia, y como a Él le agradó, casi iba a decir una palabra que a mi esposa no le gusta, pero como a Él le agradó, como Él quiso,
algo de suma importancia que nos hace reflexionar en cuanto al uso de estos dones en el cuerpo de Cristo, lo cual sin eso todo no tiene ningún sentido. Hay un ingrediente perfecto en esto. Para nosotros poder usar los dones espirituales, hay un ingrediente perfecto, pues sin este ingrediente de nada nos sirve. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, dice el deseo, escuchen muy bien, mas desead ardientemente, fervientemente los mejores dones. No hay problema con desear estos, aunque debemos de entender que solo Dios puede dar eso como a Él le plazca. Pero podemos desear estos dones. Aún, dice el apóstol Pablo, yo os enseño, yo os muestro un camino más excelente. ¡Wow! Ustedes pueden desear los dones, ustedes pueden tener todos estos dones, pero hay un camino aún mucho más excelente. Y es muy interesante que el apóstol venga a hablarles sobre los dones espirituales, los cuales son un regalo de Dios, no merecidos. La diversidad que hay de ellos y cómo estos se complementan con todos para el único beneficio del cuerpo de Cristo. Y haga mención al final de este capítulo que hay un camino mucho más excelente. Procurad pues los mejores dones. Y después le dice, yo le voy a mostrar un camino mejor, un camino más excelente. ¿Cuál es este ingrediente perfecto? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 al 3, nos dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, nada, ¿qué? He llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar la montaña, pero no tengo amor. ¿Ustedes entienden el lenguaje que Pablo está usando? Bueno, ustedes pueden saber inmediatamente cuando una persona está siendo un poquito sarcástica, pero también le está diciendo que, porque ¿quién puede conocer todo? ¿Quién puede tener toda la sabiduría? ¿Quién puede tener todo el conocimiento? ¿Quién puede tener toda la fe al punto que puede mover montañas? O sea, ¿quién puede hablar lenguas angelicales? O todas las lenguas humanas. ¿Quién puede? No, pero la idea es que aun si tú pudieras hacer todo eso, oigan eso, aunque tú puedas hacer todo eso y no lo haces con amor, nada soy, nada eres, nada. Wow. ¿Por qué razón? Bueno, les recuerdo, primera de Juan, el apóstol Juan habló muy claro. Porque si tú no amas, no has podido conocer a Dios. Porque Dios es el equivalente a eso. Es imposible que tú seas algo. Y miren, creyentes, nosotros somos algo porque Cristo nos ha perdonado. Porque Cristo está en ti. Porque Cristo nos perdonó por medio de su sangre. Si tú puedes vender todo, hacer todo eso,
si no tienes amor? Y dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Nada soy. No es solamente, escuchen muy bien, no es solamente lo que dijo Jesús, diciendo claramente que el todo del hombre, el propósito del hombre no es el acumular bienes. No tiene nada que ver con poseer bienes materiales. No tiene nada que ver con eso. Pero también te dice que tú puedes hacer cualquier cosa que el ser humano considere buena, como dar dinero a los pobres, como tener todo el conocimiento de la humanidad. Y si no tienes amor, que es el equivalente a Dios, nada eres. Es que nada puede ser. ¿Dónde encajo yo en todo eso? Si eres un creyente, no es que vas a encajar, es que estás encajado en el cuerpo de Cristo. Tú no vas a buscar dónde vas a encajar en el cuerpo de Cristo, porque eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tú no tienes que buscar qué es mi don para yo aplicarlo. Es hacer lo que debes de hacer, lo que sabes hacer. Yo voy a ver qué voy a hacer para la iglesia, porque yo no estoy haciendo nada para la iglesia. Este edificio no es relativo a la iglesia, lo siento, hay un error diabólico en eso. No, hay un error crítico en eso. No. Esto no es necesariamente lo que refleja la iglesia. Refleja nuestro punto de reunión, nuestro punto de congregación como hermanos. Pero la iglesia está en todas partes aquí en Santiago durante la semana, y a donde tú pises, ahí está la iglesia. Y ahí encajas tú, todo el tiempo estás encajado en el propósito divino de Dios para ti en la iglesia. ¿Qué haces? ¿Qué haces con el don que Dios ha puesto en ti? Primeramente te ha dado un gran don, la fe. La fe. Que es por medio de eso que hemos recibido la gracia, y que sin eso no hubiésemos podido ser salvos. ¿Cómo aplicamos nuestra fe diaria? ¿La aplicas? ¿Ayudas al cuerpo de Cristo aplicando la fe que Dios te ha dado? ¿O es que tú no has visto mover montañas? Tú necesitas ver montañas. De eso se trata, tener o no tener fe. En que si puedo mover la cordillera central. No. No se trata de eso. ¿Cuáles montañas puede mover la palabra de Dios? Cuando tú la aplicas. Puede mover cosas más grandes que eso. Puede mover el corazón del hombre, que puede ser tan duro, que lo convierte en un corazón de carne nuevamente. ¿Cómo aplicamos nuestra fe? Y yo quiero concluir, hermanos míos, diciendo que nuestros dones son otorgados cuando uno de nosotros ha recibido a Cristo Jesús. En el momento en que entendemos que somos hijos de Él por medio de la fe, o cuando estos se desarrollan a través del andar de Cristo. Normalmente todos los dones espirituales son dados al momento de la salvación, porque al momento de la salvación te conviertes en un miembro del cuerpo de Cristo. Inmediatamente tendrás una función
específica en Él. No es solo descubrirla, es aplicarla. Lo que sucede es que estamos cada día dando excusas tras excusas para no hacer lo que debemos de hacer para la gloria de nuestro Dios. No es de importancia cuando hayamos recibido un don u otro. Todos esos dones están llamados a desarrollar a la iglesia. Ese don que hay en mí debemos desarrollarlo cada día más, aplicándolo. He mencionado una lista de dones: servir, enseñar, animar a otros, ser generosos, hospitalarios, podemos decir en otras palabras, mostrar misericordia, hablar las maravillas de nuestro Dios, en cualquier lengua, pero que cuando hablemos de estas ricas y hermosas maravillas de nuestro Dios. Si buscamos servir por amor, con el propósito de edificar a otros para su gloria, Él traerá siempre gloria a su nombre. Crecerá y se fortalecerá siempre su iglesia. Nos recompensará preparándonos para servirle a Él. Hermanos míos, preparémonos de una manera que nos brinde el propósito y la satisfacción de hacer esto. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 8. Y escuchen muy bien lo que el mismo apóstol Pablo, le digo el capítulo 13, está hablando, dice: si no lo hago con amor, nada soy. Pero escuchen muy bien cómo él se definía a sí mismo, el trabajo que él estaba haciendo por estos hermanos en Cristo en este tiempo. El versículo 5 del capítulo 3 de Primera de Corintios: ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Servidores por los cuales estos hombres habían creído, iglesia. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que siembra es algo, sino, ¿qué dice? Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Y qué son? Servidores de Cristo. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. ¿Dónde encajo yo, Vida Nueva? Si estás en Cristo, has encajado. Si no estás en Cristo, esta es la pregunta que deberías de hacerte. ¿Dónde encajas tú en eso? Pues para encajar en eso, dice su palabra, es por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie, porque el crecimiento de todo eso es de Dios. Porque para el hombre esto es imposible. ¿Recuerdan la discusión entre los discípulos de Dios cuando el hombre, el jovencito rico, se fue muy triste? ¿Y quién podrá ser salvo? Esto para los hombres es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles.
Pídele al Señor tu Dios que te dé el Espíritu Santo por el cual puedes entonces conocer que eres pecador, porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo convencerte de tu pecado. El Espíritu Santo de Dios sí. Mi trabajo es hablar las maravillas de Dios, hablar este nuevo mensaje de esperanza, de vida. Y el Espíritu Santo y tú tienen que hablar. Y yo espero que este sea el día en el cual tú puedas encajar en el cuerpo de Cristo como un hijo de Dios. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por darnos el privilegio de llevar tu nombre a todos lados. De ser, Señor, embajadores tuyos. De ser testigos tuyos. En cada uno de los rincones donde nosotros estemos durante la semana y durante toda nuestra vida. Es un privilegio. Y es un gran honor. No merecido, es un honor el que nos hayas provisto de dones, de estos regalos de gracia, para poder edificar a la iglesia, para ayudar a mis hermanos y para que ellos con sus dones puedan ayudarme a mí. El que habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Que su palabra sea buena para la pura edificación de tu iglesia. Pero también, Dios, que cuando servimos, dice el apóstol Pedro, podamos servir con la fortaleza que solo tú puedes dar. El servir no es algo que procede naturalmente de nosotros. Es el mayor y maravilloso ejemplo que tú nos has dado. Porque el Señor de señores, el Rey de reyes, vino a este mundo para servir, no para ser servido. Danos la fortaleza, danos ese deseo, porque tú puedes darnos este poder de desear y de hacer, mi Dios. En tu maravilloso nombre, si hay alguien aquí en este lugar que no ha recibido a Cristo Jesús, que está luchando con el Espíritu Santo, que pueda tomar siempre una decisión a favor tuya. Y que en este día reconozca y pueda saber que ha encajado en el maravilloso cuerpo de Cristo. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.